Bien, acá puse, estos ejercicios eran muy de comprensión, de interpretar lo que me quería decir. Lo que puse ahí arriba es algo que decía del libro, que era medio confuso, que vamos a leer. Dice que las unidades de la derivada de una función son las unidades de la variable dependiente divididas entre la variable independiente. Ay. Bien, ¿eso entienden? Cuando nosotros tengamos un problema, nosotros vamos a expresar, por ejemplo, nos diga por ejemplo, acá en el primero, vamos a ir resolviendo el primero y les voy a ir explicando eso que leí recién. El costo C en dólares de producir G galones de helado puede expresarse en C igual a F de G, ¿bien? Donde G serían nuestros galones de helado y C es nuestro costo en dólares. Entonces nos pedía que explicáramos, explicáramos qué quiere decir F en 200 es igual a 350. Esto quiere decir que nuestro 200 va a ser nuestro G, que serían nuestros galones de helado. Entonces tendríamos 200 galones de helados. Y nuestro 350 sería nuestro costo en dólares. Entonces el costo de producción de 200 galones de helado va a ser de 350 dólares. ¿Bien? Entonces, lo que dijimos recién es que las unidades de la derivada de una función son las unidades de la variable dependiente dividida las unidades de la variable independiente. Nuestra variable dependiente, ¿cuál es? ¿Galones o costo en dólares? Muy bien, galones. Y nuestra variable independiente, por descarte, costo en dólares. Entonces, si yo tengo que interpretar, va a ser nuestras unidades de nuestra derivada van a ser galones por costo en dólares. Estoy bien, Josu, ¿no? Sí. Después les voy a que analicemos nuestra derivada de... Ya vamos. ¿Cuál es tu duda, Belu? Recién leí. ¿Cuándo analizo qué? La derivada... Cuando analizo la derivada, ajá. Si quieren puede prender el micrófono. No, vos cuando analizás la función lo que te está tirando es que por cada galones vale tanta plata. La derivada lo que te explica es, con esos galones, cómo va a ir aumentando o decreciendo la ganancia. ¿Qué significa? Porque acuérdense, ¿qué es la derivada? Es la pendiente a la recta tangente en un punto de la función. Parece un trabalengua. Pero en ese punto de 200 galones hay una pendiente, es decir, hay una recta que lo va a atravesar a esa función, en este caso la derivada, y en este caso al darnos 1,4 nos está dando la pendiente de esa derivada. Y al ser 1,4, que es una pendiente positiva, significa que crece. Y pasándolos al problema, significa que va a crecer el valor en dólares de esos galones 1,4. Esa es la interpretación. No sé si les terminó de quedar claro. Usted tiene la Interrumpo función, que es... un segundo. Ajá. El 1,4 Ari es porque lo daba el problema así. El problema te daba que esa era así, exactamente así, que era f' de 200 es igual a 1,4. A 1, claro, te dio ya el valor de la derivada. Entonces, usted piensa, si usted tiene la función, la forma que tenga ganas, el costo va a aumentar 1,4 a partir de 200, así estaría mal. Se podría interpretar que a medida que aumenta 200 galones, va a aumentar 1,4 la ganancia. Así lo tendrías que ver. Pasa que eso es un recorte, un solo punto. Habría que ver el siguiente punto. ¿Qué pasa en 300 galones, por ejemplo? Si se mantiene constante ese crecimiento de dinero o cambia en algo. Porque va a depender de la función. Pero inicialmente, ¿qué es? En ese punto crece 1,4 el porcentaje de ganancia a partir de esos galones.
Como el ejercicio solamente nos dio ese punto, lo interpretamos así como dijo Josu, por eso. Más adelante seguramente va a haber ejercicios que le pidan varias derivadas de la misma función, donde van a tener que ver qué tipo de función es, para saber si va a tener un pico o no va a tener un pico, si va a tener varios picos, o sea, de crecimiento, para así poder analizar y poder responder bien completo. Porque esta parte lo que tiene es que tener que analizar bien qué me dice la consigna, de qué estoy hablando, y ver también si tiene sentido o si no tiene sentido. Sí, esto sería como la aplicación teórica de una función, lo matemático a la vida real, póngale muchas comillas a ese real. Pero Claro. sería en eso más que todo. Entonces es importante interpretar eso. Bien, vamos con el otro que es parecido. Esta interpretación dice, si T es el número de años desde 1993, la población P de China en miles de millones. La población P de China en miles de millones puede aproximarse por medio de la función P igual a gente igual a 1,15 por 1,014 a la T. Bien, nos pedía que calculáramos f en 6 y la derivada de f en 6, f' en 6. No sé cómo se los dicen los profesores para no mezclarlos por ahí con vocabulario, si le dicen f', derivada, es lo mismo para ustedes. Bien, resolvemos acá la función reemplazando la t por el 6. Y después, una vez que obtenemos nuestro resultado, hacemos la derivada. Acá con Josu lo que hicimos, ¿queréis Puedo explicar? hacerle sí, porque es así. El error de este un paréntesis muy grande. El libro que les eligieron los profes es un asco. Sinceramente, con la mejor, pero hay muchos libros mejores de matemática para explicar estos temas. Entonces, en particular no te da mucha información para calcular la derivada de la función. Entonces lo que hicimos fue adelantarnos un poco y derivarle la función si ustedes se dan cuenta, esa derivada es un número que es 1,15 por un número que es 1,014 elevado a t, que puede ser x. Si eso lo buscan en una tabla de derivadas, le va a quedar que es 1,15, la derivada va a ser 1,15 por ese número que es 1,014 elevado a la t por el logaritmo natural de 1,1014. Así es la derivada, pero por tabla de derivadas. Porque si no, no hay forma de encontrar la derivada con estos datos que nos da el problema. Entonces, para calcular la cantidad de población a los 6 años que va a tener China, es como hizo Ani, pone el 6 en la T y le da 1,25, que significa 1,25 millones de habitantes, es decir, muchos. Miles de millones. Te Miles de corrijo. millones. Y la derivada, hacemos la derivada y también donde está la t reemplazamos por el 6 y nos da 0,017, que lo aproximamos más fácil a 0,02 para trabajar más lindo. Melu puso que le había quedado 0,02. Ella usó 0,01 y 6. Claro, bien. La otra posibilidad es que lo uses así, con un intervalo muy corto. Pero como ustedes en un examen no creo que les tomen tanto de esto, sino que van a tomar más método de derivación, preferimos hacerlo con la derivada directamente. Era como más fácil. Sí. Porque además cuando hacen la derivada le va a dar el valor exacto de la derivada en ese punto. ¿Y qué significa que no haya dado 0,017 o 0,016 aproximadamente ese número? Que es el crecimiento que está teniendo la población, es decir, es re bajito el crecimiento. En ese punto creció, pero no tanto. Es como que es positivo, está creciendo, pero poquito. Así lo tendrían que interpretar, que el crecimiento poblacional es bajo. Exacto.